¿Qué tal, amigos? Esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y también por CIP TV, la plataforma de producción audiovisual del Colegio de Ingenieros del Perú. El 26 de junio del 2021 se realizaron diferentes cambios en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado con Decreto Supremo 162-2021 EF. Estos cambios se realizaron básicamente en temas de arbitraje, ¿no? Y como ustedes saben, los arbitrajes son métodos de solución de controversias en las obras públicas, en los contratos y también en las consultorías de obra. Para hablarnos más acerca de estos cambios puntuales y qué otros cambios tal vez podrían hacerse adicionalmente, está con nosotros el ingeniero Reiner Solís Villanueva. Él es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en ingeniería y magíster en gerencia de proyectos, perito adjudicador en Junta de Resolución de Disputas, árbitro y consultor en el sector infraestructura, miembro de la DBRF, AAC International y CLAPEC. Y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros para hablarnos más acerca de este tema. Muchas gracias, ingeniero Reiner, por estar con nosotros. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. A ver, empezando por los cambios puntuales, ¿no? En la reglamentación. El artículo 232, inciso 2, modificado, establece que para la designación residual del presidente del tribunal arbitral en un arbitraje institucional, el árbitro a designarse debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. ¿Qué beneficios puede traer esta modificación? ¿Cómo está? Sí, tanto el anterior reglamento como el actual disponen que para la designación residual del presidente del tribunal en un arbitraje institucional, el árbitro a designarse debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros. Y lo que debe aclararse es que es solo para la designación residual, ya que la designación inicial del presidente no existe esta restricción de pertenecer al Registro Nacional de Árbitros. Y ahí destaco lo que indica la primera disposición complementaria transitoria respecto a la inscripción automática en el Registro Nacional de Árbitros. En esta última modificatoria se ha dispuesto que de manera excepcional el organismo supervisor de las contrataciones del Estado inscriba automáticamente en el RNA-OCE a los profesionales que se encontraban inscritos ya en la nómina de profesionales aptos para la designación residual del OCE a la entrada de la vigencia del RNA. Esto de verdad permite que el Estado tenga un mayor abanico de posibilidades para escoger a un árbitro calificado dentro del listado del RNA. Ujú. Bueno, pasando al artículo 235, inciso 3, que establece que luego de presentadas las demandas, reconvenciones y respectivas contestaciones, el Tribunal Arbitral establecerá un calendario de actuaciones y audiencias. Ya se establecerá un calendario. Esta incorporación indudablemente contribuirá a la celeridad de la expedición de los laudos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Este hecho es algo que ya se ha recogido en la práctica internacional y que lo ha recogido el Reglamento de Contrataciones del Estado y es muy positivo. Y ya existe inclusive en algunos centros de arbitraje. Como sabemos, el arbitraje es una justicia fina y de detalle y a diferencia de otros medios de resolución de conflictos, su debilidad últimamente ha sido la variable tiempo. Y entonces, esta incorporación del artículo indudablemente contribuirá a la celeridad de la expedición de los laudos, toda vez que permite publicitar a las partes con antelación una calendarización de todas las audiencias y actuaciones arbitrales a realizarse, pues a fin de que no se dilate la actuación de las mismas o se pueda identificar actuaciones dilatorias en caso en el calendario no se cumpla. Muy positivo, a mi entender. Luego tenemos la modificación del artículo 234, incisos 2, 3 y la incorporación del inciso 4, ¿no? Relacionados con las recusaciones de los árbitros. ¿Qué otra opinión nos puede darse respecto a eso? Muchas gracias. El artículo 234.2 prácticamente es el mismo, solo que se ha quitado la frase institucionalidad de arbitraje, ¿no? Institucionalidad arbitral, la palabra acreditada. Sin embargo, el artículo 243.3 ya quita la posibilidad de que los árbitros puedan suspender el proceso arbitral por la recusación interpuesta y además la fija como expresamente aplicable a los arbitrajes ad hoc o instituciones que sí hayan reglamentado este caso, ¿no? Es el caso que el artículo indica expresamente que el trámite de recusación no suspende el arbitraje salvo cuando se trate de árbitro único o hayan sido recusados 2 o 3 árbitros. Ya no da la posibilidad de que esto sea dispuesto por el tribunal arbitral cuando se recusa uno, siquiera, ¿no? Esta norma, y además es aplicable a los arbitrajes ad hoc y a los arbitrajes institucionales,
ya no da la posibilidad que cada centro haya regulado al respecto, sino que debe aplicarse. Bueno, otras de las modificaciones que también se han hecho en el reglamento ha sido el artículo 239, incisos 3, 4 y 5, relacionados con los recursos de anulación, ¿no? ¿En qué consiste estas modificaciones y qué beneficios podría traer a los operadores de la norma? Sí, previamente en la anterior pregunta me faltó comentar sobre Ah, el artículo 234.4. a ver, Me preguntaste, si sí. bien este artículo, el 234.4, sostiene que si una parte acumula 3 recusaciones que se declaran infundadas en un mismo arbitraje, sean continuas o no, ya no puede interponer una nueva recusación en dicho arbitraje. Eso es lo que dice la nueva normativa. Ujú. Podemos entender que si bien este artículo puede evitar dilaciones en el proceso arbitral por recusaciones continuas a todos los árbitros del proceso, creo también que no debemos dejar de lado el derecho de no limitar a las partes a recusar a los árbitros en aras de su propia defensa. Si no, podría desvirtuarse la actuación arbitral, dado que ya no existe la posibilidad después de la tercera recusación, y esto es algo que se debe cuidar. Yo pienso que si se quiere cuidar y no dilatar el proceso por malas recusaciones, lo que debería hacerse es responsabilizar por recusaciones infundadas y maliciosas con multas en el reglamento, y además exigir que vengan con firma de abogado, ya que se responsabilice por estas recusaciones maliciosas. Sí, Respecto sí. Y pasando a, justamente como ya le había comentado, ¿no? El artículo 239, incisos 3, 4 y 5, ¿no? Lo respecto a los recursos de anulación. Sí, muchas gracias. El artículo 239.3 es nuevo en el reglamento y muy aclarativo, y va a dar mucho que hablar, sobre todo en la parte que indica la motivacional. Es el siguiente. Lo que dice el artículo es, y recoge la Ley General de Arbitraje, dice: conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Legislativo 1071, ¿no? Decreto legislativo que norma el arbitraje, el recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo, y aclara bien que está prohibido, bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión, o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el árbitro único o por el tribunal arbitral. Este tema es bien importante, ya que indica que está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia, incluyendo motivaciones. Este es un refuerzo a lo que dice la ley de arbitraje, y dará mucho que hablar, sobre todo por los laudos anulados por falta de motivación, y pone nuevamente el tema en discusión, dada la cantidad de acciones del Poder Judicial donde se han anulado laudos justamente por la falta de motivación. Estos cambios van a estar vigentes a partir del 7 de julio del 2021, ¿verdad, ingeniero? Exactamente. Estos cambios, como usted me estaba comentando hace un rato, son cambios que, está bien, aclaran y sirven justamente para poder darle un poco más de celeridad a las obras, pero no abarca temas de fondo, ¿no? Como por ejemplo, no habla nada acerca de la Junta de Resolución de Disputas, que de por sí los últimos pruebas están siendo bastante exitosas. ¿Qué cambios adicionales, en todo caso, ya sea en la JRD o modificaciones, usted propondría para poder modificar a futuro? Si yo lo calificaría en algunos términos, punto A podría poner, ¿no? Límites competenciales. Por ejemplo, la directiva 7.6 establece un límite competencial bien interesante. Dice: las pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contrataciones del Estado no pueden no son competencia de los adjudicadores. Yo considero que los límites competenciales siempre establecen zonas grises. Sustraer la posibilidad de que 3 ingenieros capacitados, expertos en obra, puedan resolver sobre controversias respecto a disrupciones, por ejemplo, es un elemento equivocado en la directiva. Creo que debe eliminarse este límite competencial para que los adjudicadores puedan tener una amplitud y no limitarse en estas zonas grises respecto a las situaciones que puedan propiciarse en obra. Ujú, Y ujú. otro caso de límite competencial es la tradicional limitación de las prestaciones adicionales, y espero que en un futuro, tanto en el arbitraje como en la Junta de Resolución de Disputas,
puedan tener competencia tanto los árbitros como los adjudicadores. Otro punto donde considero que debe modificarse el reglamento es la etapa del inicio de obra junto con la JRD. Si bien el artículo 243.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones indica que la JRD promueve que las partes logren prevenir o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio de la obra hasta la recepción de la misma, en realidad este supuesto del inicio de la obra con la JRD no se está cumpliendo, ya sea por el incumplimiento de la entidad o del contratista o de ambos, pero en la realidad las obras no están iniciando juntos con la JRD, y esto se debe a que tenemos una directiva sin dientes. Creo que debe normarse la obligación del inicio de la obra junto con la JRD como inicio para como condición para el inicio de la misma. Si no es así, la realidad muestra que este cambio es necesario, toda vez que hay obras que, pese a ser mayores a 20 millones y tener una JRD obligatoria, no están partiendo con una JRD. La JRD se está instalando mucho después o está apareciendo cuando aparece un conflicto. No se entiende la actuación preventiva. Creo que es necesario un cambio al respecto. Este cambio va de la mano con el punto C que quería expresar, el tema de pagos. Creo que debe estipularse expresamente que los pagos mensuales por visitas de obra y la acción preventiva deben incorporarse al costo del proyecto. Y este pensamiento va de la mano con entender que la JRD actúa como un engranaje dentro del sistema de desarrollo de la obra como parte de su acción preventiva. Por supuesto que considero que la acción decisoria, que es subsidiaria y residual a la acción preventiva y consultiva, sí podrían asumirse los costos por las partes. Pongo, por ejemplo, los reglamentos internacionales, como por ejemplo la ICC, donde los pagos de los adjudicadores es un costo mensual por su acción preventiva, pero sin embargo, los pagos por su acción decisoria y visitas es aparte. Entonces, este pago mensual por la acción preventiva de los adjudicadores como parte del engranaje, el desarrollo de la obra, debe ser parte del proyecto. Podemos decir que la acción residual decisoria es así, puede asumirse por las partes. Entonces creo que la forma de pago debe cambiar para fortalecer esta acción preventiva. Y por último, creo que deben incorporarse cláusulas claras en el reglamento de deber de colaboración, de alertas tempranas de mitigación de riesgo, como requisitos previos para que las partes puedan presentar su reclamación, con el objetivo de procurar que las partes trabajen con la filosofía Open Book y no especulen o oculten información que les podría beneficiar y puedan concentrarse en la ventaja de la reclamación. Estos cambios son necesarios para fortalecer la Junta de Resolución de Disputas. Acuérdense que la JRD es un medio de conflictos, de resolución de conflictos colaborativo que se ha incrustado en la ley de contrataciones, que es juzgada como un reglamento poco flexible. Y procurar que el reglamento se acomode y encaje bien en sus competencias con este medio de resolución de conflictos va a incorporar nuevos elementos para que este medio de resolución de conflictos se fortalezca. Usted mencionó en el tema de pagos que en otros países, por ejemplo, la acción preventiva tenía un pago y la acción decisoria tenía otro pago. Más o menos, ¿cuál es la diferencia en ese pago? ¿Qué porcentajes hay? Pongo de ejemplo el reglamento de la ICC, ¿no? El reglamento contiene en los dispute boards un pago mensual que corresponde a su acción preventiva. Sin embargo, la acción decisoria, cuando las partes quieren someter en forma residual lo que se fracasó en la acción preventiva, tiene un costo independiente. Entonces, diferencian bien esas dos etapas. Entonces, lo que yo digo, oye, la etapa preventiva, la acción mensual y trabajo de los adjudicadores como parte del engranaje de la obra debe formar parte del costo del proyecto. El proyecto debe venir con ese costo. Es lo que sostengo. El presupuesto del proyecto debe considerar la acción preventiva de los JRD en forma mensual como parte del engranaje de la obra. Muy aparte de la acción residual, que es la acción decisoria, que sí las partes cada vez que tienen un conflicto puedan someter a la JRD y pagar cada uno sus tasas. Pero la acción preventiva, ese costo mensual, que es parte del engranaje de la obra, debe ser parte del costo del proyecto, del presupuesto, ¿no? ¿Usted se animaría a proponer que la Junta de Resolución de Disputas también sea obligatorio para obras menores a 20 millones de soles? Creo que sería interesante proponerlo para que ese es un medio que recién estamos aprendiendo, que está en Latinoamérica creciendo y creo que sería
interesante promocionarlo y creo que una de las maneras es ver su efectividad. Vemos que está teniendo efectividad, vemos que hay buenos ejemplos en la acción decisoria, en la acción preventiva y creo que debe promoverse su uso. Ingeniero, un mensaje final que tenga para respecto a este tema, por favor, respecto de repente a alguna modificación adicional. Usted ya mencionó cuatro modificaciones muy interesantes, ¿no? Para proponer. ¿Qué mensaje final tendría para darles a todos aquellos que probablemente no estén tan de acuerdo con este tipo de modificaciones? Sí, bueno, hay muchas cosas que mejorar en el reglamento. Yo quisiera presentar dos mejoras técnicas. Uno es el tema de reajustes de obra, donde se usa la fórmula polinómica que se establece en el decreto 1179 que indica el reglamento de contrataciones. Este tema de reajuste de fórmula polinómica data de hace más de 40 años. Yo pienso personalmente que debería ser eliminado y dar paso a procesos de reajustes más exactos, considerando la capacidad tecnológica de información que tenemos hoy en día. La fórmula polinómica actual de reajustes tiene errores de aproximación en la agrupación de monomios. Se reajusta al inicio de la obra, por ejemplo, de una carretera el asfalto, cuando todavía no se hace asfalto. Igual sucede al final de la obra, reajustamos partidas que ya se hicieron y que ya no se están haciendo, lo cual es muy inexacto y muy injusto para las partes. ¿Por qué no usamos ya la tecnología de procesamiento digital de hoy, que fácilmente podríamos actualizar los insumos por la valorización mensual de que se hace con los índices de precios unificados publicitados? Solo que habría que verificar que existan los índices unificados de todos los insumos. Pero considero que con la tecnología que se tiene hoy en día de procesamiento digital, que no es igual a la de hace 40 años, cuando se formuló este proyecto de reajuste de fórmula polinómica, podemos actualizarla y podemos pasar a reajustes más exactos y más justos para las partes. Ese es en primer lugar. Un segundo lugar, una propuesta es, si bien la directiva 09-2020 ha dado un paso trascendental con la implementación del cuaderno de obra digital, que es de aplicación en los contratos ya desde el 14 de agosto de 2020, y que es una herramienta poderosa, creo que esta primera versión del cuaderno digital que la expresa como un repositorio de ocurrencias clásico, de una lectura de hechos de parte del supervisor y el residente, donde presentamos un cuaderno de obra digital solo de corte jurídico, debería cambiar. Y creo que una primera mejora sería incluir avances de indicadores de eficiencia, calidad, cantidad de buenas muestras versus malas muestras, comparar enfermedades ocupacionales, el repositorio del comportamiento de enfermedades ocupacionales, protocolos diferenciados en carreteras y viviendas, para tener un cuaderno de obra digital más predictible. Y lo que digo no es nuevo, pongo por ejemplo el cuaderno de obra digital propuesto por el Ministerio de Vivienda en su oportunidad, CODI, el cuaderno de obra, por ejemplo, de México, conocido por el nombre de Bitácora Electrónica de Seguimiento y Control de una Obra Pública, que contiene un sistema informático de elaboración y control y seguimiento de bitácora de toda la obra, que me parece muy interesante. Pasar del cuaderno de obra de repositorio a un cuaderno de obra técnico. Una segunda mejora, creo que debe promoverse, es el artículo 29.1 del Reglamento de Contrataciones del Estado incluye obligaciones de levantamiento digital de información y tecnología de posicionamiento espacial, como la georreferenciación en obras y consultoría de obras en el expediente técnico. Esto es muy importante. Existe entonces una obligación contractual de georreferenciar los planos en la elaboración del expediente técnico. Una mejora adicional es georreferenciar los planos, el polígono de obra y la administración de un cuaderno de obra digital podría pasar de visualizar ocurrencias a visualizar planos. Si visualizamos planos georreferenciados, podemos tener un control geográfico completo de toda la ejecución y avance de actividades por zonas de trabajo. Imagínese un cuaderno de obra georreferenciado, donde la pantalla principal del cuaderno de obra digital sean los planos. Y finalmente, la tercera mejora sobre el cuaderno de obra digital es eliminar los nodos centralizados, ¿no? Y dar paso a las arquitecturas nodales expuestas con mucha necesidad y deben existir en cada sector de gobierno, transportes, vivienda y salud. Manejar con nodos de independencia, ¿no? De estructura nodal, donde aporte indicadores diferenciales para cada sector. Esa es mi propuesta. De hecho,
nos hemos ido también, inicialmente el tema, ¿no? Era los que eran los arbitrajes y la resolución de controversias. Usted también propone la modificación de la eliminación justamente de la fórmula polinómica y poder ampliar las competencias del cuaderno de obra digital, lo cual es bastante interesante, ¿no? Para poder evaluar para el futuro. Y de hecho, estoy seguro que seguramente, no solamente en base a esta entrevista, sino también a diferentes acciones de la sociedad civil, va a poder, estas modificaciones poco a poco se podrán ampliar, ¿no? Esta modificación del Decreto Supremo 126-2021, aprobado el 26 de junio, es un pequeño avance, pero estoy seguro que en las próximas modificaciones se podrá tomar en cuenta las propuestas que usted menciona. Así que, ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y un saludo a todos tu audiencia y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, ingeniero. Estuvo con nosotros el ingeniero Reiner Solís Villanueva. Él es perito, adjudicador en Junta de Resolución de Disputas, árbitro y consultor en el sector infraestructura, y estuvo con nosotros para hablarnos más acerca de la modificación en el reglamento en temas arbitrales y solución de controversias que es justamente el Decreto Supremo 126-2021, aprobado el 26 de junio de este año. Muchas gracias a ustedes por vernos y estamos encontrándonos en una próxima edición de Consultorio de la Construcción en las próximas semanas. Muchas gracias. Hasta luego.